Aleluya. Adoramos y glorificamos el nombre del que vive para siempre. Agradecidos del Señor por este día y por la oportunidad que nos da en este momento en llegar a sus vidas y que ustedes puedan recibir una palabra de Dios que les anime y les motive a seguir hacia adelante. Con ustedes nuestro apóstol José Gregorio González. Él trae una palabra de Dios para nuestras vidas en este día. Bendiciones. Mis amados hermanos, hijos en la fe, vamos a estar orando al Padre en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo pueda en esta hora darme la palabra para tu vida, un mensaje de fe, de esperanza y de amor en esta hora en el nombre de Jesús, para que seamos alumbrados por Cristo, para entender estas oportunidades divinas que el Espíritu Santo nos va a hablar hoy. Anuncio en esta hora que todos los creyentes del Ministerio Apostólico Vida Nueva, que todos los creyentes de Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional, de los que me están escuchando en este momento, todo creyente sean alumbrados en el nombre de Cristo, creyendo que se levantan como los hijos de Isaacar del nuevo pacto. Hombres y mujeres entendidos en los tiempos, hombres y mujeres conocedores del camino santo, hombres y mujeres que ven las oportunidades, hombres y mujeres en estos tiempos que son entendidos y se vuelven colaboradores en una obra del amor eterno del Padre a través de su Hijo amado Jesucristo, por derramar tanta generosidad de enviar a su Hijo para propiciación por cada uno de nosotros. Gracias, Cristo, por salvar al mundo. Gracias, Cristo, por salvarnos. Gloria a Dios. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre su vida, la familia y el ministerio. Estoy muy contento y agradecido del Señor por la oportunidad que me da en estar con ustedes y compartir el precioso mensaje de la palabra de Dios. También estoy agradecido del Señor por mi amada esposa, la apóstol Joan de González, quien en estos 20 años en el ministerio, ella ha estado conmigo al lado sirviéndole al Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a abrir en nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 16. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, con la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar, amada iglesia. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Te pido, mi Dios, en esta hora, que el anuncio de esta palabra sea para el testimonio tuyo, mi Dios amado, porque
tú has permitido que en esta hora yo estoy aquí como un vaso de barro, no con excelencia de palabras o de sabiduría, como un día dijo el apóstol Pablo, sino que en esta hora me pongo, Señor, en la brecha, me propongo en esta hora no saber nada entre cada uno de mis hermanos, sino a Jesucristo, el Hijo de Dios, y a este que fue crucificado. Te pido, mi Dios, ahora, en el nombre de Jesús, asimismo, mi Dios amado, con debilidad y mucho temor y temblor, haz que este mensaje, como un día dijo el apóstol Pablo, que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas, sino con sabiduría de lo alto. Oh, mi Dios, que sea con demostración del Espíritu, que sea con demostración y poder de tu Santo Espíritu, Padre, para que nuestra fe no esté fundamentada en ninguna sabiduría humana de hombre, sino con el poder de Dios, con el dunamis de Dios, mi Dios amado. En esta hora, mi Dios, hablo con sabiduría entre hombres y mujeres de Dios que han alcanzado la madurez y la sabiduría, no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que perecen. Pero te pido, mi Dios, que me des una palabra sazonada con espíritu de sabiduría y de revelación, con esa sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En el nombre de Jesús, mi Dios, te lo pido en esta hora. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy quiero hablarte de la revelación que Dios le dio a Pablo a la iglesia de Tesalónica, para que ellos pudieran comprender que la muerte no es el final de la historia, que cuando Cristo regrese, todos los creyentes, muertos y vivos, se reunirán para no volver a sufrir o morir. Y es que todas las religiones tratan de ofrecer alguna clase de esperanza para la eternidad. Y en el mundo pagano de los tiempos de Pablo no daba ninguna esperanza de vida después de la muerte. Fíjese que los creyentes de Tesalónica, ellos procedían en su mayor parte de este mundo pagano, de un mundo que estaban preocupados por sus familiares que habían muerto y se hacían preguntas como estas: ¿qué sería de ellos si el Señor viniera? Cuando el Señor venga, ¿tendrá ventaja los creyentes vivos sobre los que han muerto? Entonces, ¿qué preguntas se hacen la gente hoy en día frente a la muerte de sus seres amados familiares? ¿Qué ocurriría si hoy la muerte tocare la puerta? En este pasaje de hoy, el apóstol Pablo contesta todas estas preguntas, todas estas interrogantes que quizás tú, al igual que nuestros hermanos en Tesalónica, tienes esas inquietudes. Pero así como los hermanos en Tesalónica, hoy el Espíritu Santo les anima y les consuela. Y es que ese consuelo, mis amados hermanos, se fortalece en estos hechos fundamentales que el apóstol Pablo menciona aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18, con respecto a lo que sucederá en el día cuando Jesucristo vuelva a buscar a su iglesia. ¿Hay alguien aquí en esta casa que dice amén? Por supuesto, nosotros también somos consolados, hermano. Nosotros también somos animados con estos hechos gloriosos. Asimismo, como a la iglesia de Tesalónica, usted y yo lograremos en el nombre de Cristo ser una iglesia modelo en practicar un cristianismo contagioso. Los hechos fundamentales que habla el apóstol Pablo son los siguientes. Número 1, la venida de Cristo nos da una esperanza. Cuando nosotros leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, dice lo siguiente:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando el apóstol Pablo se refiere a los otros que no tienen esperanza, es una de las frases más tristes de la Biblia. No es una frase discriminatoria, sino que describe la realidad, la verdad de que hay quienes no tienen ninguna esperanza para después de la muerte. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 13, él menciona 3 grandes bendiciones del Hijo de Dios: la fe, la esperanza y el amor. Pero el que no es hijo de Dios, el que no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, no tiene ni fe, ni esperanza, ni amor. ¿Puede haber vida más triste que esta, amada iglesia? Les repito nuevamente, ¿puede haber vida más triste que esta? Cuando el apóstol Pablo se refiere en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, los que tenemos la esperanza de la venida de Cristo, estamos felices. Alabado sea el nombre de Cristo. Para los hijos de Dios, la esperanza para después de la muerte realmente nos llena de suma alegría, nos llena de mucho gozo, de esa esperanza bienaventurada, porque no ignoramos lo que sucede con los que duermen, ni ignoramos lo que sucederá con los que están vivos en el momento cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. ¿Qué haremos entonces con los otros que no tienen esperanza? ¿Les daremos esperanza? ¿Le presentamos a Cristo, el único que da una esperanza verdadera al hombre? Otro hecho fundamental que habla el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, lo dice en el versículo 14 y 15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Oh, aleluya. Aunque es futura, hermano, aunque es futura, hermana, la venida de Cristo, déjame decirte, es la más segura que los acontecimientos que ya sucedieron. Es decir, no depende de las circunstancias, sino de Dios, cuyas promesas siempre se cumplieron y se cumplirán. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero mi palabra permanecerá para siempre. Amén. Y es que el cumplimiento de las profecías de la primera venida de Cristo es como una garantía, es un sello que asegura que las profecías de su segunda venida se cumplirán. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Hay alguien aquí en esta casa que dice amén? Oh, rabanda aquí, bashandali basaya. Oh, mi alma te alaba, mi Dios amado. Creemos que Jesús murió, hermano. Creemos que Jesús resucitó, porque así lo asegura las profecías del Antiguo Testamento, de los profetas de Dios que anunciaron la venida de Cristo, y se cumplirá, y se van a estar cumpliendo, y se cumplirá. Estas profecías son muchas, pero quizás el mejor resumen de ella es la que presenta el profeta Isaías, cuando él lo escribió en Isaías 52, versículo 13, Isaías 53, 12. Si aquello se cumplirá, también se cumplirá el anuncio de que todos los que durmieron en Jesús estarán con él. Aleluya. Vamos a abrir en nuestra Biblia en el libro de Isaías 53, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto.
Fíjese lo que dice Isaías 53:12. Por lo tanto, yo te daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Aleluya, poderosa palabra de Dios que nos indica que Jesús murió y resucitó, porque así lo aseguraban las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora bien, mis amados hermanos y hermanas, pongan mucha atención, porque su regreso es seguro, porque el Señor ha comprometido su palabra. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Primera de Tesalonicenses 4:15. Allí nos indica que nosotros como creyentes no tenemos que adivinar acerca de la muerte o el más allá, porque Dios lo ha revelado en su palabra. Diga conmigo, Dios lo ha revelado en su palabra. Y en el Nuevo Testamento hay abundancia de detalle en cuanto a estos hechos gloriosos. Cuando el apóstol Pablo se refiere a los hechos fundamentales que él habla a la iglesia de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 16. Otros de los hechos fundamentales que habla el apóstol Pablo es acerca de los detalles en cuanto a la venida del Señor. Vamos a abrir en nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 15 versículo 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí el apóstol Pablo se refiere, amada iglesia, que el Señor viene en persona con poder y gloria. Y es que esto fue una promesa de los ángeles cuando el Señor volvió al cielo. ¿Se recuerdan lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 10 al 12? Dice que con voz de mando. Es la misma voz con la que el Señor llamó a Lázaro en la tumba en Juan 14:43. Lázaro, sal. Es la voz de arcángel. Es la voz poderosa del super enviado de Dios, del Todopoderoso, el gran mensajero de Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Trompeta de Dios, como lo anunció el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aleluya. Otro detalle en cuanto a la venida del Señor, lo primero que hace es resucitar a los muertos, de los que durmieron con Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15-16. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habrán dos resurrecciones. Juan capítulo 5 versículo 28 al 29 y Apocalipsis 20 versículo 4 al versículo 16. Cuando Cristo venga en el aire, resucitará solo a los que han sido salvos por la fe en Él.
Esta será la primera resurrección. Los demás resucitarán antes de que Dios cree un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21, versículo 1. Esta será, mi querido hermano y hermana, la segunda resurrección o la segunda resurrección de condenación. Entonces, ¿cómo será el cuerpo resucitado de los creyentes? ¿Será semejante al cuerpo de Cristo resucitado? Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3, versículos 20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, será el mismo cuerpo con el que vieron a nuestro Señor Jesucristo en la tierra, pero glorificado. Cuando Jesús resucitó, se presentó a ellos en cuerpo, aunque su cuerpo tenía características sobrenaturales o espirituales, era su propio cuerpo. Juan capítulo 20, versículo 19 al 29. Porque hay necesidad de que los cuerpos sean resucitados, porque sus almas ya estarán con el Señor desde el mismo momento en que ellos murieron. Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 8, pero confiamos y más, quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Pero Dios nos creó, mis amados hermanos, con espíritu, alma y cuerpo. Y es que el propósito de Dios, hermano, es que vivamos con nuestro ser integral, tanto en esta tierra como en la eternidad. Otro detalle de la venida del Señor, su segunda acción es transformar a los creyentes que están vivos en ese momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que el cuerpo de los que estemos vivos en el momento cuando regrese el Señor será transformado instantáneamente y hecho semejante al cuerpo glorificado de Jesucristo. Entonces, la tercera cosa que hace el Señor es arrebatarnos de esta tierra a todos nosotros los creyentes y llevarnos con Él. Aquí se refiere el apóstol Pablo que nuestro Señor Jesucristo no llegará a la tierra, sino después de resucitar los muertos de sus creyentes y unirlos con sus almas y de transformar nuestros cuerpos, nos llevará consigo para que estemos con Él por toda la eternidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, aleluya, aleluya, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, mi Dios amado, aleluya. Otro detalle de la segunda venida de Cristo es que pasaremos por el tribunal de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En este tribunal, mis amados hermanos y hermanas, el Señor juzgará nuestras acciones como hijos e hijas de Dios, para darnos a cada uno de nosotros la recompensa que merecemos. Otro detalle que habla el apóstol Pablo acerca de la venida del Señor es que la venida de Cristo nos anima. Primera de Tesalonicenses 4:18 dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? En un mundo sin esperanza, nos da una esperanza eterna el Señor Jesús. En un mundo de tristeza, nos da alegría permanente el Señor Jesús. En un mundo de muerte,
Nos promete vida Jesucristo en un mundo de separación. Nos promete Jesucristo la unión con Él y con aquellos que ya han dormido con Él. ¿Hay alguien aquí en esta casa que puede decir amén? Mi alma te alaba, oh Padre amado. Gracias por lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo. Tú eres nuestro consolador, nuestra guía, Padre. Gracias, Padre amado, por lo que tú has hecho para redimir, Señor, la humanidad. Amada iglesia, con esto yo quiero culminar. Creo que uno de estos días nos vamos a levantar y el mundo entero va a estar decepcionado por haber vivido sin Dios. Y tendremos la palabra correcta para la gran decepción universal. Y es que el único mundo, mis amados hermanos y hermanas, que tiene esperanza, es el mundo que está con Dios. Es el mundo que está escondido en Cristo. El mundo que está sin Dios va rumbo a una gran decepción. No va rumbo a explotar, sino a una gran decepción, porque se van a dar cuenta que han estado viviendo su vida sin Dios. Dios está entrenando a la iglesia, porque ese día tendremos el oído de la gente para decirle: todavía Dios no ha comenzado con lo mejor, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Yo te pido, mi Dios amado, que esta palabra sea medicina para nuestro cuerpo, sea medicina para nuestro espíritu, sea medicina para nuestra alma. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Oh, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 20, 21. Estoy muy contentos, mis amados hermanos, hijos en la fe, en la oportunidad que el Señor me da en llevarles esta serie Cristianismo Contagioso. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con cada uno de ustedes. Bendiciones. Nuestra gran comisión: predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos